Tenemos vía telefónica al senador Martí Batres, al senador por Morena Martí Batres, a quien le agradezco mucho que tome esta llamada. Senador, le mando un abrazo, tanto tiempo sin saludarlo. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué dice el programa? ¿Qué dice Sin Censura? Aquí vamos con todo, como ustedes, poniéndole en la torre a los traidores del pueblo. Ya vi la repasada que le metió a los opositores, a esos que defendían los intereses de las empresas extranjeras luego del voto a favor de la reforma eléctrica. Qué duras palabras, qué buen mensaje, senador. Bueno, pues resulta que ahora ya se volvieron ecologistas. Ahí yo recordé que son los que metieron los transgénicos al país, son los que metieron el método del fracking para extraer petróleo, son los que masificaron la minería a cielo abierto, con todas las consecuencias antiecológicas que esto tiene. Y me faltó decir que además son los que llenaron de concesiones a Germán Larrea, que contaminó los ríos del norte del país, y son los que querían hacer un aeropuerto encima de los restos de un lago. Es decir, pues no veo su ecología por ningún lado. Eso no quiere decir que son incongruentes, en realidad sí hay una línea de congruencia, porque defienden el aeropuerto de Texcoco, o lo defendían, porque eso ya pasó, por razones de intereses económicos, y defienden las llamadas tecnologías limpias, también por razones de intereses económicos. Bueno, en ambos casos. Esos mismos, si me permites, ya ves que soy muy mal hablado, te han de estar, con mucho respeto lo digo, nótese mi sarcasmo, te han de estar mentando la madre, senador, porque tú hace año y medio presentaste la iniciativa para establecer en la Ley Federal del Trabajo que el salario mínimo nunca se actualizara por debajo de la inflación. Bueno, el Senado lo aprobó, y leo tu tuit, el 11 de diciembre, y ahora la Cámara de Diputados, y estoy de acuerdo contigo, es histórico, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, por eso digo que te la han de estar mentando con mucho respeto, senador. Bueno, no creo. No creo que lleguen a eso, y además a eso y más, senador, a eso y más. Esta iniciativa que presenté hace año y medio, finalmente se aprobó con el voto de todos los partidos, Todos votaron por esa propuesta en el Senado y después en la Cámara de Diputados. Pero me refiero a que, pues, muchos patrones, muchos de los que se creen dueños de México, no han de estar muy contentos, que digamos, con esto que a lo mejor pensaron que iba a quedar enterrado. La propuesta de Martí Batres. Pues no quedó enterrada, y qué bueno por el beneficio de los más desprotegidos, de los más vulnerables. Bueno, son otras épocas. Hubo una época en que vimos cómo se desmantelaba todo lo que se había logrado en términos sociales y de desarrollo económico, pero ahora es otra época. Ahora estamos reivindicando todas las cuestiones sociales. Ahora se aprueban otro tipo de reformas. Ya no son las reformas para repartir la riqueza nacional entre unos cuantos grupos económicos monopólicos, sino que ahora se aprueban reformas que buscan erradicar la corrupción, ese tipo de intereses, y beneficiar al pueblo de México. Por eso se aprobó esta reforma. Fíjate qué importante es esto. Tuvo que ocurrir esta cuarta transformación para que pudiera aprobarse una reforma como esta, porque si bien no exactamente en estos términos, pero sí cuestiones muy parecidas, las peleamos como oposición durante muchos años, y también la gente y los movimientos de los trabajadores pelearon reformas de este tipo. Entonces ahora pues están tomando medidas distintas, están haciendo reformas diferentes, y pues eso es muy importante, es muy bueno, y es muy importante esto que está sucediendo. Y Martí, hay que decir también que qué bendición que llega esta decisión, que está para que la publique, para que la firme el presidente. Llega en plena pandemia, en momentos, estaba leyendo una nota, en momentos en que la canasta básica actualmente está en 1,165 pesos en el medio rural, 1,633 pesos para el medio urbano, y obviamente pues esta pandemia le ha golpeado a
a los más pobres de los pobres. Y son buenas, tienen que ser buenas noticias en medio de tantas malas, ¿no? Bueno, son buenas noticias y qué bueno que haya estas buenas noticias porque finalmente ya era hora, ya le tocaba a la gente, eso es lo más importante. Qué bueno que está sucediendo. En el caso del salario mínimo, el salario mínimo llegó a un nivel, por ahí del año de 1976, su nivel más alto, que implicaba un poder adquisitivo, era un salario mínimo con un poder adquisitivo equivalente a unos 13,000 pesos de nuestros días. Y ve cómo fue perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Entonces ahora se están tomando medidas por primera vez. El salario mínimo siempre se actualizó por debajo de la inflación a lo largo de más de 30 años y ahora se está actualizando por encima de la inflación. Ya van 3 aumentos por encima de la inflación y si sumados constituyen el mayor aumento que ha habido al salario mínimo en 40 años. En términos de beneficio real, esto ha constituido una parte de la recuperación de la capacidad adquisitiva de la gente y también ha permitido ayudar a que se recupere el salario general. Ahora tenemos efectos negativos por la pandemia, pero estos serían mucho mayores si no se hubiera tomado esta decisión de aumentar el salario mínimo. Esto va a ayudar a la recuperación del ingreso, pero también a la recuperación de la gente, a la recuperación desde el punto de vista de la economía, a la recuperación de la dinámica económica. Entonces, va a ser importante para el mercado interno también. Senador, quedará para la anécdota esto de la mentada de madre. Yo sé que dices que no se atreverían a eso, pero pues déjame preguntar tu reflexión en momentos en que muchos medios de comunicación le dieron vuelo a una mentada de madre, precisamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay compañeros del movimiento, compañeros que ven por la transformación de México, que entienden que la derecha golpista, dicen, está generando este discurso cada vez más violento, los ataques, los insultos al presidente y por consecuencia a todos ustedes que defienden la transformación de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le dices a la gente de abajo que está al pendiente de esto, de temas como los que estamos hablando, pero que también está pues contaminada de tantas fake news y de tantas campañas de desinformación abajo entre la gente de a pie? Yo soy más optimista, Vicente. O sea, a mí me parece que este tipo de ataques que son muy agresivos se quedan, sin embargo, en un núcleo tradicional y la información de todas maneras está fluyendo por diversas vías. Y tiene que ver con la vida cotidiana también, tiene que ver con el contacto gobierno-sociedad, tiene que ver con las decisiones que se toman. Entonces yo no siento que exista una repercusión fuerte, una repercusión poderosa de este tipo de campañas, a pesar de que es impulsada por muchísimos medios de comunicación y por muchísimos activistas de la derecha en las redes sociales. Pero fluye también la información, y eso es importante. La labor que haces tú, la labor que hacen muchos otros de informar, es muy importante para contrarrestar los efectos desinformadores que vienen de otros lados. Para cerrar. Entonces me parece muy importante. Pongo un ejemplo. Sí. Mira, hay una campaña durísima en contra del proceso de vacunación que se está llevando a cabo. Pero luego va la gente a vacunarse y ve otras cosas. Uh-huh. Entonces, personalidades de alto nivel, ya sea académicos o gente con poder político, con poder económico, pues han acudido a vacunarse y en el proceso de vacunación cada quien forma parte de la democrática fila.
no hay influyentismo, hay Exacto. una labor institucional. Entonces eso empieza a comentarse, oye, fui a vacunarme, ¿cómo salió todo? Pues muy bien, y la gente habla mucho de la atención, nos atendieron muy bien, fueron muy amables, incluso hablan, por ejemplo, de la atención a personas que difícilmente se pueden mantener en pie por su edad o por su discapacidad, entonces, y las pasan primero, están en la fila, pero va algún trabajador del gobierno, ubica a las personas de mayor edad, ubica a las personas con discapacidad y les pide que pasen primero a vacunarse. Entonces, en lugar del influyentismo del poderoso que se vacuna primero, lo que tenemos es que hay un principio de primero la gente más humilde. Y la vacunación ha empezado por la gente de más edad y ha empezado en los lugares de mayor marginación. Entonces, viene una campaña de desacreditación, desprestigio, en fin, pero la experiencia cotidiana te va diciendo otras cosas, y entonces ese tipo de campañas se caen a pedazos. Así es. Por eso te digo que soy optimista, nada más no hay que dejar esta labor de información, eso es muy importante. Para cerrar, senador, ¿a qué tema hay que prestarle atención de aquí a las elecciones? Ya pasó la reforma eléctrica. ¿A qué tema traen ahí que deba de ocuparnos? Hay muchos temas. Yo te menciono en el plano legislativo, por ejemplo, que acabamos de aprobar en comisiones la minuta de la Cámara de Diputados en materia de prohibición de partidas secretas del presupuesto. Eso es un tema de una lucha de muchos años. Entonces, está ya en comisiones, lista para pasar al Pleno esta reforma. Entonces, me parece muy importante que se esté dando. Ese es un tema, por ponerte un ejemplo, ¿no? Claro. Hay otros temas que se están abordando en materia de justicia, hay otros temas que se están abordando para recuperar las lenguas indígenas, también queremos que se mencionen todas las lenguas indígenas en la Constitución, para ponerte otros ejemplos, pero estamos trabajando en una buena cantidad de temas que sean buenas noticias para la gente, que sean buenas noticias para el bienestar, para las libertades, para los derechos de la población. En eso trabajamos, en los derechos de la ciudadanía. Pues yo te agradezco, senador, que aceptes esta llamada para hablar sin censura. Espero que nos podamos encontrar más seguido para continuar con esa labor de la que tú hablas, de informar, de ser un contrapeso a los que tienen mucho dinero, a los que tienen todos los recursos, pero nosotros tenemos lo más importante, la verdad de nuestro lado. Te mando un abrazo, senador Martí Batres. Un abrazo fuerte, mi querido Vicente, y felicitaciones a tu programa. Cuídate. Nos veremos pronto. Gracias. Es Martí Batres, senador de Morena, hablando con nosotros sin censura. Y quien